Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, para hablar de los últimos avances en la incontinencia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el mecanismo de la continencia en la orina. Nosotros tenemos dos esfínteres, uno interno y otro externo, y son comunes en el hombre y en la mujer. Lo único que cambia es en la anatomía, porque mientras que en el hombre el esfínter es una banda muscular que rodea a la uretra, en la mujer rodea a la uretra pero también a la vagina. Eso tiene unas connotaciones y eso lo podemos ver aquí en esta imagen. ¿Tenéis un puntero? César, ¿un puntero láser ahí? Gracias. Bueno, aquí vemos en la uretra del hombre cómo la banda muscular rodea solamente a la uretra. Esta es la próstata y a la salida de la próstata desde el verum montanum empieza el esfínter, este es el verdadero esfínter, porque el esfínter interno es involuntario, mientras que el esfínter externo o rhabdoesfínter es el esfínter voluntario. En la mujer vemos que esta es la uretra, aquí está la vagina. Desde el isquion vienen las bandas musculares que van a rodear tanto a la uretra como a la vagina. Esta es la causa de por qué en la mujer se produce durante la menopausia o a partir fundamentalmente de la menopausia o cuando hay problemas de suelo pélvico después de los embarazos se produce la incontinencia urinaria. Esto es un tema que realmente ha estado muy abandonado por urólogos y ginecólogos históricamente. Siempre se consideraba que la pérdida de orina en la mujer era una cosa natural cuando llegaba la menopausia o era una cosa natural después de haber tenido partos. Y se le consolaba diciendo que utilizaba pañales y la pobre mujer pues se tenía que conformar con eso. Realmente, fijaros hasta qué punto llega el tema. Ya lo vemos aquí, que es un efecto del síndrome genitourinario de la menopausia, que solamente en el 2013 se cambió la nomenclatura de atrofia vulvovaginal por el de síndrome genitourinario de la menopausia porque parece que es menos peyorativo. En sí no implica ninguna patología y solamente describe los cambios asociados a los estrógenos y otros esteroides sexuales. Por ello, vemos, como hemos dicho, que la incontinencia se produce por cambio anatómico y fisiológico debido a la reducción de estrógenos circulantes que se asocian a la edad y a la menopausia. Es un proceso crónico y progresivo y es un muy grave problema social, familiar y económico. Fijaros si se le daba poca importancia, si había poco interés dentro de la urología y de la ginecología, en esta, aunque no sale aquí, esta diapositiva está tomada del doctor Adrián Gaspar, así como la siguiente. No es como nuestro presidente, que olvidaba las entre comillas. No sé por qué no sale ni lo de Quo Médica, que sale por allí por la esquina, ni sale completa la diapositiva. Disculpa un momentito, Pedro, por favor, ¿podéis acomodar un poco la diapositiva para que quede mejor, si fueran tan amables? Si no nos sale la referencia y le pueden destituir al doctor Torrecillas. Genial. Aquí, ahí está bien, vale. Aquí vemos ya a Fotona, Quomédica y al doctor Adrián Gaspar. Bueno, pues fijaros si el problema era un problema que estaba dejado de la mano de Dios, que la Sociedad Internacional de Continencia es una sociedad realmente muy joven y es la única sociedad que realmente se toma en serio el tema de la incontinencia urinaria. Pero es que hasta el año 2002 todos los criterios que había para clasificar las incontinencias, todos los criterios para evaluar
cómo había que estudiar la incontinencia, cada uno decía lo suyo. Hasta el año 2002, o sea que en medicina hasta hace 16 años, este problema pues prácticamente no se le hacía ni el más puñetero caso. Pero gracias a eso y gracias a que ya las autoridades y los especialistas empezaron a tomar, sobre todo una especialista brasileña, la doctora Linda Cardoso, que fue la pionera realmente en este tema, de hacer que nos diésemos cuenta de la importancia que tiene la incontinencia en la mujer, que empezásemos a estudiar y que empezásemos a ver qué es lo que pasa aquí y cómo podemos ayudar. En esta prevalencia por edades vemos que ya entre 20 y 24 años hay una tasa que se aproxima al 10%, que esa tasa se va incrementando y que a partir de los 50-54 se mantiene casi estable y va cada vez en aumento. El promedio hoy en día se admite que es superior al 25%, como vemos en esta diapositiva del doctor Adrián Gaspar. Cuando empezaron a proliferar sistemas para tratar la incontinencia, uno de ellos, el que más atención nos ha llamado y el que le estamos dedicando ahora nuestro tiempo, es el tratamiento del láser. Y dentro del tratamiento del láser, el tratamiento con un láser no ablativo, como es el láser de Herbio-Jag, ocupa un papel importantísimo. Ocupa un papel importantísimo primero porque no es ablativo, o sea, no causa daño. Segundo, porque es un tratamiento que realmente está tratando o está abarcando un problema desde un punto de vista fisiológico, porque lo que está haciendo es regenerar biológicamente las estructuras del suelo pélvico y además de la uretra, del esfínter y de la uretra. Cuando hacemos el tratamiento, como ya veremos, el tratamiento estándar, haciendo los 3 pasos que conocéis, Incontinence 1, el 2, el 3, y normalmente no utilizamos anestesia, pero si la paciente tiene dolor, y tiene dolor normalmente en la vulva, pues es importante primero que no sufra, porque si no, no va a volver. Y segundo, no nos va a permitir completar el tratamiento completo. Entonces sí que utilizamos un gel. Yo creo que el Urricaín, que es un gel que se utiliza en odontología, por ser el más transparente y porque su acción es la más inmediata, para nosotros es en principio el más indicado. Entonces nosotros utilizamos nuestro protocolo tal como veis aquí, pero si la incontinencia es un poquito más resistente, utilizamos además la cánula intrauretral, la Intralase. La cánula intrauretral, a la que mucha gente le tiene miedo, no tenéis por qué tenérselo en absoluto, y además es muy sencillo cómo hay que medir la longitud de la uretra. En el hombre utilizamos la cánula, como ahora veréis, para la incontinencia masculina. Y a muchos especialistas, muchos compañeros, siempre me han dicho, oh, es que es tremendo, es que podemos ocasionar daños en la uretra que van a ser daños que a lo mejor vamos a provocar una estenosis uretral. Eso no es así. De hecho, en el esfínter del hombre utilizamos la cánula intrauretral solamente en el esfínter, pero en la mujer lo utilizamos a lo largo de toda la uretra. Y en toda la uretra quiere decir desde el esfínter interno hasta el meato uretral. Para ello lo que hacemos es colocar una sonda dentro de la vejiga, esta es la cánula intrauretral, pero colocamos una sonda dentro de la vejiga, inflamos el globo de la sonda, yo quería habérmelo traído para hacerlo más práctico, pero ayer se me olvidó recogerla. Inflamos el globo y una vez que está inflado, tiramos un poquito hacia atrás de él. Ya tenemos, por lo menos, una indicación de lo que es la medida. Pero para saber la medida exacta, con un lápiz dermográfico marcamos dónde está la uretra, o sea, dónde aparece la sonda en la uretra, desinflamos el globo, sacamos la sonda y con una cinta métrica medimos cuánto mide la uretra. Normalmente es entre 3 y 3,5 centímetros. Entonces, una vez que está dentro,
una vez que está dentro, vamos a bajar cada 25 milímetros, vamos a ir bajando la cánula uretral, con lo cual, pues si son 3 centímetros lo que tiene la señora, 3 por 4 son 12 pasadas en total la que vamos a dar en la uretra. Esto no solo mejora el esfínter, mejora toda la mucosa uretral. Y eso lo vamos a ver después de una forma que nos la demuestra evidentemente cuando hablemos del otro tipo de incontinencia en el varón. Mi consejo es que nosotros somos médicos y tenemos que utilizar todas aquellas armas, todos aquellos medios que tenemos en nuestra mano para ayudar al paciente. Si uno de los problemas de la paciente para que se produzca la incontinencia es que el suelo pélvico se cae, cede, pues es bueno que contemos con un especialista en suelo pélvico para que enseñe a la mujer a hacer ejercicios hipopresivos y que fortalezca el suelo pélvico para que cuando nosotros hemos tratado a la paciente el efecto se mantenga durante muchísimo más tiempo. Y esto es algo que yo os quiero inculcar, porque merece la pena que un buen especialista o una buena especialista en suelo pélvico puede ayudar muchísimo a la paciente y a nosotros, porque si la paciente está satisfecha, nos traerá más pacientes a nosotros. Entonces, esto para mí es fundamental. Y luego, después de oír el primer año a la doctora Castellón, pues la vitamina A, C, E y la dieta son fundamentales también en el mantenimiento de las estructuras. Por supuesto, hay que regular el hábito miccional y el defecatorio, porque si la paciente sigue aguantando mucho tiempo la orina porque dice que se olvida o que no siente el deseo, la vejiga con el peso de la orina se va a seguir descolgando. Y además, si sigue haciendo muchos esfuerzos porque tiene estreñimiento crónico, pues tampoco va a ayudarle a que mejore su proceso. Y por supuesto, no tabaco. Sabéis que muchísimos centros ya empezaron en Inglaterra, pero también en muchos países europeos, a los fumadores o a las fumadoras no se les hace determinados tratamientos porque el tabaco es una causa que va a deteriorar el colágeno, que es el fundamento de lo que nosotros estamos haciendo. Pero no solo la mujer se puede beneficiar del tratamiento con láser, en el hombre también vamos a ayudarle. Aquí vemos cómo es la anatomía del hombre. Esta es la vejiga de la orina. En la vejiga de la orina está la uretra y la uretra está rodeada en su primera porción por la próstata. Cuando la próstata crece y se inflama, pues obstruye el paso de la orina. Esto sería como era antiguamente en los pueblos de España, en el que no había carretera de circunvalación y todo pasaba por la calle mayor del pueblo. Cuando eran las fiestas o cuando había una procesión, la procesión cortaba la calle y todos los coches que iban de Valencia a Carcagente o Alicante, pues tenían que esperar hasta que terminara la procesión o terminara la fiesta. Y en la próstata sigue siendo igual, en la próstata no hay circunvalaciones, entonces cuando hay un proceso obstructivo dificulta el paso de la orina. Cuando hay un cáncer, muchas veces no hay dificultad para orinar, pero sin embargo el tratamiento es un tratamiento quirúrgico que consiste en erradicar la próstata desde el cuello de la vejiga, o sea, desde aquí, desde el esfínter interno hasta el esfínter externo. El esfínter externo, como antes hemos dicho, es solamente esta banda muscular, que es una banda muscular fuerte, que está sometida muchas veces a presiones y que tiene que soportar presiones importantes, sobre todo cuando hay problemas obstructivos. Y este es el verdadero esfínter que nosotros siempre consideramos. En el hombre, la causa de la incontinencia siempre es iatrogénica. Aquí no hay problema hormonal, aquí no hay problema de descenso del suelo pélvico. La causa es iatrogénica. Después de una prostatectomía radical, como hemos visto, porque al suprimir el esfínter interno es muy fácil llevarse el esfínter externo, porque hay que llevarse todo en bloque, porque si quedan células tumorales hemos hecho muy poco en favor del paciente y entonces, pues, aunque se trate de preservar algunas estructuras para evitar la impotencia, pero
la incontinencia sigue siendo la gran espada de Damocles en la cirugía de la próstata. Pero no solo eso, sino en la prostatectomía. En la prostatectomía lo que se hace es hacer aquí una vía, liberar una vía, quitar tejido a través de la uretra por la cirugía transuretral y permitir que pase la orina, pero se queda la cápsula prostática y hay que preservar el esfínter, pero es muy fácil cuando estás trabajando desde dentro dar un toque con el bisturí eléctrico y con eso es suficiente para llevarte por delante el esfínter. Entonces, vemos que la causa es iatrogénica, después de una prostatectomía, después de una resección transuretral por hiperplasia benigna o después de la radioterapia. La radioterapia, aunque parezca que es inocua, señores, la radioterapia no lo es. Y la radioterapia, el efecto de la radioterapia no cesa cuando el paciente sale de la máquina y termina su última sesión. Las secuelas de la radioterapia las podemos ver desde inmediatamente hasta 15 años después de habérsela hecho el paciente. Y son secuelas tremendas. La radioterapia no es gratuita y eso es importante que lo tengamos todos metidos dentro de la cabeza. Ni aquí ni en ningún sitio, pero aquí porque afecta a la próstata y el recto y puede producir cistitis y proctitis rádicas y porque también a nivel del esfínter y de la uretra produce daño muy importante. Bien, pues nosotros, con la base de que es imposible teóricamente recuperar un esfínter que está totalmente dañado, pero que sí podemos mejorar el esfínter parcialmente, recurrimos a esto, a los efectos bioestimulantes del láser. ¿Y en qué consisten los efectos bioestimulantes del láser? Pues consiste en que si nosotros mejoramos la mucosa uretral, la mucosa en la zona del esfínter, vamos a hacer una mejor coaptación y el paciente va a mejorar. Y luego vamos a ver cómo mejora. Porque aquí, como hemos visto, no hay elongación o incompetencia del esfínter y porque siempre hay una rotura o sección. Hasta el momento, en el hombre, el tratamiento de la incontinencia pues, es o darle algunas pastillas que le hacen muy poco o ponerle esta pinza en el pene, que es como las pinzas que se compran en IKEA para cerrar las bolsas, que son francamente traumáticas y que son difíciles de aceptar, o bien esta especie de preservativo abierto por el extremo, que lo que hace es un colector de orina conectado a una bolsa para que el paciente, como vemos aquí, pueda recoger la orina. O bien los esfínteres artificiales, que tampoco son muy bien tolerados porque tened en cuenta que si recordamos la imagen de la anatomía, que el paciente se sienta y encima inmediatamente de donde se coloca el esfínter, con lo cual el paciente siempre va a notar la presión cuando está sentado, conduciendo o incluso andando. Bueno, pues nosotros hablamos con Fotona y pensamos que podíamos mejorar a estos pacientes. Lo primero que hicimos fue utilizar la cánula que ya Fotona tenía disponible para el tratamiento de la incontinencia femenina, el tratamiento intrauretral, y que nuestro amigo el doctor Gaviria fue uno de los pioneros no solo en empezar a trabajar con ella, igual que el doctor Adrián Gaspar, sino también a investigar cómo estaba funcionando. Entonces, utilizamos la cánula transuretral, pero necesitábamos algo para llevar la cánula hasta el esfínter. Y lo que hicimos fue adaptar el instrumental que ya existe en urología para modificarlo a nuestra conveniencia. Y el que tenga interés y quiera empezar en el varón, pues este es el fabricante en Sexau, en Alemania, se llama Blazejewski y Meditech, la empresa, y ellos nos fabricaron un instrumental que ahora veréis. Utilizamos anestésico vía tópica y suero fisiológico. Nuestras dudas eran qué potencias, cómo debíamos utilizar, cuántos disparos, con qué periodicidad. Esta es la cánula intrauretral de Fotona.
esto va conectado por aquí al brazo del láser, y esta es la cánula que entra dentro de la uretra. Pero claro, para llegar, aquí lo vemos montado, esta es la funda protectora que utilizamos, que tiene una óptica al final para que el láser, que es end-fire, pues pueda salir al exterior sin tener que meter la cánula directamente del láser dentro de la uretra. Bueno, la cánula efectiva, o sea, la parte que lleva el láser. Este es el instrumental que a nosotros nos modificaron y que estamos utilizando. Tiene una longitud de 20,92 centímetros. Tiene un canal de trabajo que es esta es la sección, y tiene esta óptica con la que nosotros normalmente no trabajamos en visión directa. Esto va acoplado a una cámara y vamos viendo en una pantalla muy cómodamente cómo vamos introduciendo el láser, que ahora lo veréis. La sección es esta es la zona de trabajo por donde entra la cánula del láser. Aquí hay una vía para entrar suero o agua estéril y otra para salir, para que se vaya produciendo una irrigación. Aquí tenemos la óptica, que es la que nos va a permitir ver qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Aquí lo vemos ya montada la cánula en el endoscopio. Como veis, está muy cerca el mango, la pieza del láser de la óptica, y trabajar directamente con la vista sería muy incómodo. Entonces, por eso utilizamos la cámara. Aquí viene una fuente de luz y vamos trabajando cómodamente. Este es el único problema que nosotros tenemos. En el hombre, realmente, con esto es suficiente. Este es el máximo tope que nos permite trabajar. Como veis, está hasta el final, y aquí sobresale esta parte de fuera. Pero como nos colocamos inmediatamente en el esfínter, con esto es suficiente para nosotros. La cánula es de Fotona, el endoscopio fue modificado por nosotros, fabricado, como hemos visto antes, en Alemania por Blazejewski, y aquí es como trabaja. Y aquí vemos, no sé si se verá, este tubo que vemos aquí en la uretra, y al fondo estamos viendo el esfínter. Aquí estamos viendo el esfínter tal como estamos viéndolo nosotros cuando estamos trabajando. Estas fotos están tomadas directamente desde la cámara nuestra. Aquí está el esfínter, que no está totalmente cerrado y que permite el escape de orina cuando el paciente anda o incluso estando de pie solamente. Esta es la sección de la uretra, y esto es el esfínter, cómo se ve la cánula intrauretral. Lo que nosotros veíamos muy pequeñito en la foto que hemos visto anteriormente, veis que aquí, cuando estamos dentro del esfínter, pues aparece mucho mayor y podemos nosotros trabajar muy cómodamente. Hay un paso un poco más difícil en el que perdón, nosotros cuando entramos sin la pieza del láser, entramos directamente solamente con la cámara, y luego sí es un poco incómodo y requiere un poco de habilidad cuando metemos cuando metemos la pieza del láser. Con una mano estamos trabajando en el pene y con la otra hay que meterlo, y es el pase más complicado, pero vamos, no tiene en sí ninguna dificultad. Entonces empezamos a trabajar. Empezamos con 20 varones entre 57 y 82 años. Mirad que también este hombre, estos dos hombres, que son los que tenemos de 57 años, son relativamente jóvenes. En el primer grupo hay 10 varones, con una media de edad de 70 con 36 años, y una media de pérdida en pañales de 4,2 pañales al día. Elegimos pacientes con más de 2 años de incontinencia, porque al cabo, entre la prostatectomía y los 2 años, se piensa que pueden los pacientes mejorar, incluso algunos perder la incontinencia. Nosotros empezamos con pacientes que tengan más de 2 años de incontinencia, pacientes que no tengan lesión neurológica, porque si tienen lesión neurológica
tampoco estamos haciendo mucho, y pacientes sin tratamiento médico. Hacemos a todos los pacientes una analítica de sangre con PSA total, hacemos un cultivo de orina, una ecografía abdominal, una ecografía transrectal, que es fundamental para ver cómo están las estructuras del suelo pélvico del varón, una flujometría con la medida del residuo posmisional, porque muchos hombres, a pesar de que tienen incontinencia, tienen reflujo posmisional. Y lo que sí os quiero comentar es que tanto la Asociación Europea de Urología como la Sociedad Internacional de Continencia dicen que el estudio urodinamico no es necesario para el tratamiento del paciente, salvo que la urodinamia nos vaya a cambiar la estrategia, que preveamos que la urodinamia nos va a cambiar la estrategia de tratamiento, pero si no, con una flujometría, con la medida de residuo posmisional suficiente, y hacemos el test pad, o el test del pañal en 1 hora y de 24 horas. Hacemos la uretroscopia para ver que el paciente no tiene estenosis y que podemos trabajar, y hacemos cuestionario de salud miccional. El miccional lo hacemos el ICIQ en pequeño formato, y también el cuestionario de salud sexual. 4 minutos, doctor. Termino enseguida. Esto yo creo que es importante, incluso también en las mujeres también lo hacemos. Como no teníamos, como habéis visto antes, una pauta de tratamiento, empezamos con 1,5 julios por centímetro en la primera sesión, hicimos dosis progresivas hasta 6 julios sin quemar y sin causar daño ni en el esfínter ni en la uretra, empezamos entre 1000 y 3244 disparos y actuamos sobre el esfínter y la uretra vulvar, como habéis visto. Os voy a enseñar algunos casos de pacientes. Este paciente de 72 años, prostatectomía más radioterapia, 7 años de evolución de la incontinencia, 5 pañales de enorme peso no medido, y en 4 sesiones del láser, desde la primera sesión a 1,5 a 3 a 4 y luego bajamos a 3,5 julios, el paciente va mejorando. Aquí vemos antes de empezar, con pérdida importantísima, aquí vemos después del tratamiento, que el paciente nos dice que lo que pierde, este paciente de hace 1 año, era el equivalente a un dedal de orina. Este de 72 años, prostatectomía también 16 años o 15 años cuando lo hicimos, además cáncer de colon, más cáncer de vejiga, más insuficiencia renal, pérdida incontrolada de más de 5 pañales, desde la primera sesión empieza a mejorar y en la 4ª sesión ya tenía una mínima pérdida de orina. Aquí podéis ver la cánula en el inicio del esfínter. Aquí podemos ver también cómo va después de haber terminado. 63 años, cáncer de próstata con prostatectomía en 2013, o sea, 5 años. Estenosis de uretra después, que eso también es fácil que se produzca después de la cirugía radical de próstata. Recidiva bioquímica. Recidiva bioquímica hablamos cuando sube el PSA después de la intervención y todavía no hay una prueba evidente de que haya cáncer, pero evidentemente hay un cáncer microscópico y el paciente ahora mismo está pendiente de que se le haga una segunda biopsia. Hay una urgencia miccional con incontinencia y en 2 sesiones pues el paciente tiene una cuasi resolución de su tema. Este es el paciente. Y esto es importante porque son las primeras conclusiones. Aún no disponemos de datos estadísticos, no disponemos el seguimiento máximo de 1 año. Las sensaciones son positivas en todos menos un paciente de los 20. Todos los pacientes menos 1 han mejorado, la mayor parte de ellos de forma sensible. Todos han tolerado el tratamiento y no hemos tenido ningún abandono hasta el momento. Solamente hemos tenido una pequeña complicación, una infección urinaria. Tenemos que definir los parámetros a la vista de los resultados que vamos teniendo. Tenemos esperanzas en el tratamiento
porque se produce una menor pérdida de orina, una mayor sensación de llenado vesical, porque en el hombre no hay sensación de llenado vesical porque va perdiendo orina. Y si va conteniendo orina porque pierde menos y encima tiene mayor sensación, el paciente va a controlar mejor la micción. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Mayor sensación de control y, por supuesto, mayor confort. Esta es la gráfica que lo puede expresar todo. El número de pañales baja drásticamente y el confort va a subir drásticamente. Evidentemente no regeneramos el esfínter, pero el paciente se va a sentir mejor. El promedio de tiempo libre de incontinencia es de aproximadamente unos 5,4 meses, pero si nosotros vamos haciendo sesiones de recordatorio, creo que podemos mejorar mucho al paciente. Por tanto, el láser de Elvio es un arma efectiva en el tratamiento de la incontinencia urinaria de estrés femenino, pero también es una importante ayuda en el tratamiento de la incontinencia urinaria de la mujer y una importante ayuda en la incontinencia del hombre. Y nada más, muchísimas gracias a todos.